Bueno, muy buenos días a todos. Para iniciar este ciclo que le pusimos un nombre, pues yo creo que atractivo, sobre todo con la idea de una mayor difusión de nuestros archivos, que es lo que estamos dando a conocer, con la idea de ligarlos también a la página de internet, porque estos archivos ya se pueden consultar directamente, o sea que cualquier persona desde su casa puede leer toda la documentación referente a estos temas. A veces nos falla un poco el ingreso a la página porque el servidor todavía no es el que nosotros quisiéramos. Entonces, por eso, si tienen un poquito de problema, pues insistan o hablen por teléfono aquí para que nosotros les podamos apoyar con la forma de ingresar o qué sé yo, ¿no? Por eso le pusimos expedientes secretos. No son tan secretos porque pues obviamente van a estar a la consulta. Secretos, por otro lado, porque son los menos conocidos. Aquí en el Centro de Estudios se habla mucho de los archivos revolucionarios, que son los más consultados desde hace muchos años, como el Venustiano Carranza, qué sé yo, Félix Díaz, etcétera. Y tratamos de hacer énfasis en archivos menos conocidos, pero no por ello menos importantes, como es el caso del tema que nos ocupa ahora con la doctora Alicia Basarte, quien es la gran conocedora de la historia de las cofradías y archicofradías en la Nueva España. Yo desde que llegué aquí, ya no digo cuántos años porque hace mucho, le traté de dar mayor impulso a la época virreinal, porque, repito, estaban muy de moda hace algunos años y sigue estando el estudio de la Revolución Mexicana. Pero yo decía, la historia de la Revolución Mexicana no se puede entender sin los procesos históricos anteriores, ¿no? Tan anteriores como la conquista misma. Entonces, aparte de la misión del Centro de Estudios es dar a conocer estos archivos que tienen su dificultad. Yo creo, Alicia, te has enfrentado a ella, sobre todo por la paleografía. ¿Sí? Porque son archivos que hay que saberlos leer porque son manuscritos en letra, a veces del siglo XVI, XVII, que, sobre todo el siglo XVII, que es el más difícil. Ya el XVIII creo que ya no tiene mayor problema para nosotros, pero a lo mejor si alguno de ustedes ve algunos manuscritos del siglo XVIII, de todas maneras siguen siendo un poco complicados. Bueno, entonces, por eso es el título, y abrimos con esta participación de la doctora Basarte, que ha estado con nosotros ya en otras ocasiones, porque sus estudios han enfocado mucho hacia estos grupos o estas corporaciones que le dieron cohesión a muchas instituciones, sobre todo a la Iglesia. Sí, entonces, bueno, es una forma de entrar a la historia de nuestro país a través de esta documentación, a través del canal de la Iglesia, pero con documentos preciosos como el que van a ver ahora. A veces estos documentos, yo espero que no te esté robando parte de lo que voy a decir, llegan aquí al Centro de Estudios porque, yo digo, los documentos también tienen un destino, y ellos andan buscando dónde están mejor. Y en el caso de este espectacular documento, llegó hace varios años porque estaba en manos de una familia que seguramente en la época de la Reforma se dispersaron los papeles de la Iglesia y se fueron a manos de particulares. Muchos se perdieron o muchos están en manos de los particulares, pero están perdidos, ¿sí? De tal manera que nosotros también tratamos de manifestar lo que es la conciencia histórica. Si hay alguien que tenga estos documentos que son importantes para el conocimiento de la historia de México, que los den a conocer, sobre todo con los métodos actuales de la digitalización, que los pueden seguir teniendo en su casa, pero los pueden duplicar. Y esa es la misión de un centro como este, de estar buscando estos documentos muy escondidos a veces, pero que la misión del Centro de Estudios es darlos a conocer, como en este caso de la Archicofradía de Nuestra Señora del Rosario de Puebla. Quien no conozca
la Capilla del Rosario de Puebla con esto está obligado a ir, porque impensable, ¿verdad?, que uno de los grandes tesoros, no solamente de México, sino yo diría que de América, es la Capilla del Rosario de Puebla. Y entonces lo vamos a ver desde la perspectiva de este manuscrito, que estoy haciendo un poquito de tiempo para que Roberto nos lo coloque de inmediato y no distraerlos. Bueno, pues bienvenidos todos. También quiero anunciarles de una vez para el miércoles 26 de septiembre, si mal no recuerdo, pero estoy casi seguro que sí. Déjenme ver. En el anteojo. Sí, miércoles 26 de septiembre, aun cuando está la conferencia al mediodía, estamos preparando una conferencia en el Centro Histórico, ya luego les doy la dirección, en la Fundación Carlos Slim de Telmex, una conferencia sobre la masonería. Que es un tema que se toca poco, pero no voy a hablar de ello, simplemente la semana entrante, y de todas maneras lo subimos a nuestro portal para que si gustan desplazarse a las 7 de la tarde al Centro Histórico, seguramente vamos a aprender muchísimo sobre este tema. Bueno, sobre el currículum de la doctora, pues es tan amplio que yo solo diré que, porque ella siempre nos los comenta, ya a su avanzada edad, no en esta, sino cuando estaba muy joven, pero ella decía que a su avanzada edad decidió por hacer el doctorado en historia, ¿verdad? Ya habiendo concluido otros estudios que tenías. Y entonces decide, ya casada, ¿no? Todavía no casada. Ya lo conocía, pero bueno, en fin, se fue a París y entonces allá hizo el doctorado y su maestro le decía que no, pues que no tenía futuro, que le dice usted, no, esto no estudie porque no es para usted, ¿verdad? Y entonces, pero ella luchó y sacó su doctorado en la Escuela de Altos Estudios de París, se doctoró, y a raíz de eso, que fue ¿en qué año? En el 82, del 82 a la fecha, pues ha sido sumamente productiva en la escritura de sus libros, en sus conferencias, como directora de tesis, en fin, como una maestra que se forjó de esta manera y que logró lo que quiso, tener su doctorado y sobre todo la productividad que ha tenido, que es enorme porque es una historiadora muy reconocida en México. Así que quien quiera todavía hacer su doctorado, no importa la edad ni muchísimo menos, lo que quiere uno lo consigue. Bueno, pues muchas gracias por estar aquí con nosotros. Ella ha preparado cantidad de exposiciones, por cierto, también. Yo te conocí en Zacatecas, en una exposición sobre la muerte, ¿no? Sí. De la muerte, allá por el lejano 91 o 92, ya no recuerdo. 94, ahí la conocí. Y luego su profesor, que también fue mi profesor, como guía de la tesis de doctorado, pues ya nos acercamos mucho más. Y claro que el profesor ahora se da de topes en la pared por decir cómo es posible, ¿no? Pero a lo mejor también él te presentó un reto, ¿no? De decir, usted dedíquese a otra cosa porque no va a poder, ¿verdad? Y ahora estás ya aquí en el Centro de Estudios. Bueno, creo que ya está, ¿verdad? Bueno, sin mayores distracciones, le dejo la palabra a la doctora Basarte, que está preparando un libro que seguramente les vas a comentar también, ¿verdad? Un libro de la doctora Delfina López Arelangue, que murió hace como 3 años, ¿será? El año pasado, de 93 años, y siguió escribiendo hasta sus 92 años. Así que bueno, todavía tenemos mucho que hacer. Muchas gracias, Alicia. Muchas gracias. Pues buenos días, agradezco mucho las palabras del director de este centro, un compañero muy querido, como él les comentó, desde nuestras épocas también de París. Les agradezco su presencia. Yo creo que todo esto lo preparamos por ustedes. Es para compartir estos momentitos, no importa el trabajo, no importa que me tenga que escapar un poquito del Politécnico, pero su compañía es muy importante para nosotros. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Agradezco también al Centro de Historia de México Carso por la invitación que me ha hecho para este ciclo de conferencias. Pues bien, vamos a empezar por definir
la importancia de las cofradías. ¿Más? ¿Así? ¿Así ya? Perfecto. Bueno, pues el conocimiento de la vida cotidiana, de las manifestaciones religiosas, de los sentimientos, de la forma de vivir la relación con la fe, de los espacios urbanos, rurales y sagrados, y muchas más relaciones sociales de los habitantes de la Nueva España, los podemos descubrir a través de los acervos documentales referidos a las cofradías, hermandades, gremios y demás asociaciones religiosas, en donde todo individuo se congregó para tener una identidad corporativa por medio de un santo patrón. Recordemos que para los siglos que nos ocupa, la religión no representó únicamente una serie de ideas sobre Dios o los santos, fue en forma en que los habitantes se programaron para pensar que Dios y los santos los ayudaban a vivir, pero también los conducían a actuar y conseguir un lugar dentro de la sociedad, al considerarse todos hermanos. Estaban estableciendo una alianza o un parentesco espiritual que se refleja en un modelo de prácticas religiosas que describieron un sistema social, cultural y económico. En especial las cofradías de españoles jugaban un rol social considerable, ofrecían un cuadro normativo minuciosamente reglamentado donde los individuos podían afirmarse socialmente y adquirir un estatus en la sociedad y poner en práctica sus principios religiosos que les permitieran alcanzar la vida eterna por medio de la caridad. Estas cofradías o congregaciones fueron todas estas asociaciones de fieles que se dedicaron a suplir al gobierno virreinal en lo que se refiere a la asistencia social. Es decir, ellos se encargaban de las 7 obras de misericordia corporales, como son vestir al desnudo, dar de comer al hambriento, dar de beber al sediento, enseñar al que no sabe. Y así fueron ellas las que se encargaron a través de estas corporaciones, haciendo toda esta caridad en nombre de su santo patrón. En cuanto a la institución de la Cofradía de Nuestra Señora del Rosario, que es en la que me voy a centrar el día de hoy, tenemos que el 28 de junio de 1569, San Pío V, por su breve Inter Desiderabili, concedió que solo el maestro general de la Orden de Santo Domingo pudiera erigir las cofradías de Nuestra Señora del Rosario. Y esto le otorga un estatus especial a las cofradías, porque en muchos pueblos de la Nueva España, y no solo de la Nueva España, de la América Española y de la España misma, empezaron a surgir cofradías donde no había la orden de los dominicos, que era el que tenía que autorizarla y validarla. El culto de la Virgen del Rosario tiene secular origen, cuando ésta se le aparece al fundador de la orden dominica, Fray Domingo de Guzmán, entre 1216 y 1221, para consolarlo en un momento de desesperación por su orden que se venía abajo, que no la reconocía el Papa, y darle una poderosa devoción que serviría como arma contra el mal y la herejía y como instrumento para sufragar por las armas del purgatorio y para la prosperidad de la Santa Madre Iglesia. Las representaciones que tenemos, sobre todo, que son bellísimas, es siempre a Santo Domingo de Guzmán recibiendo de la propia mano de la Virgen el rosario, la Virgen con el niño acompañándola. Vemos, por ejemplo, en la anterior se ve más clara, vemos a los guardianes de la fe representado en un perro que determinadamente, que en muchas ocasiones se le llamó Dominicani, los perros de Dios, y que reflejan aquellos guardianes de la fe en la orden dominica. Vemos al mundo y vemos a Santo Domingo de Guzmán. Vemos todas estas representaciones. Esto es muy importante porque la Virgen y el niño en esta ocasión le está dando el rosario a San Francisco y la Virgen se le está dando a los dominicos, las dos grandes órdenes de finales del siglo XIII. Santo Domingo, recordemos que vivió entre 1170 y 1221,
y San Francisco entre 1182 y 1226. Desde entonces estas órdenes siguen teniendo una gran fuerza tanto en la Iglesia como en las sociedades del mundo católico. También hay grabados bellísimos, en este caso con Santa Catalina de Siena, que es la religiosa que funda los conventos dominicos. Tenemos que también en esta época el Papa establece que deben de seguirse el rezo del rosario. Es una devoción importantísima la del rosario, la seguimos rezando. ¿Qué es el Santo Rosario? Sino una serie de oraciones encadenadas en donde son 50 Aves Marías, Padres Nuestros, Salves y Credos, a las que se agregan hasta el siglo XV las famosas letanías, quedando las lauretanas. Es decir, desde el siglo XIV, siglo XV, se hace toda una serie de alabanzas a la Virgen en cuanto al rosario, pero hay muchas muy diferentes. En el siglo XV es cuando se decide que las que se van a usar hasta la fecha y actualmente son las de la Virgen de Loreto. Todavía estaba lejos de formarse la orden de los jesuitas, pero ya existía la devoción a la Virgen de Loreto. No traje a propósito en esta ocasión las imágenes de Santo Domingo recibiendo el rosario que se encuentran aquí en la Ciudad de México, en el convento de Santo Domingo. Son dos cuadros bellísimos que están en la sacristía y en donde la Virgen está entregando en el rosario a Santo Domingo, y hay otra en donde está al mismo tiempo entregando el rosario y amamantando al niño, es decir, el alimento de la fe a través del Santo Rosario. La obligación de los cofrades, porque es muy pronto cuando se funda la primera cofradía del Rosario, fue el 7 de octubre de 1571. ¿Por qué se funda esta cofradía en España el 7 de octubre de 1571? Ya se tenían cofradías y devociones de la Virgen del Rosario, pero esto fue porque es cuando se gana la famosa batalla de Lepanto. El día de la batalla naval se gana en un 7 de octubre de 1571. Por eso se incrementa mucho la fe y la promoción de estas cofradías y se establece como fiesta titular de Nuestra Señora del Rosario el 7 de octubre. Por eso, dentro de un mes más o menos la vamos a estar festejando. La Archicofradía de la Virgen del Rosario, aquí en el convento de Santo Domingo, se establece entre 1538 y 1540, gracias a los esfuerzos de Fray Domingo de la Cruz, y para 1584 va a tener ya su capilla, una capilla maravillosa en donde se va a donar un espacio bastante grande para construir la capilla de Nuestra Señora del Rosario, que se inauguró en 1590. Desgraciadamente desapareció con las leyes de reforma. Existe un grabado y desgraciadamente no lo pude conseguir, lo voy a buscar, pero vale la pena verlo porque es bellísimo, es el único recuerdo que nos queda de esta capilla del Rosario. Esta Virgen del Rosario que se encontraba ahí, la podemos admirar ahora en el templo. Está muy fea la foto porque la bajé de internet, pero bueno, vayan a verla con su rosa, con su sobre el mundo, con su peana, y sobre todo estoy segura que para el mes que entra para el mes de octubre, va a estar expuesta en el presbiterio en un lugar muy especial porque es cuando se baja para que todo el mundo la podamos ver y rezarle su rosario. Para que una persona fuera cofrade de la Cofradía del Rosario, bastaba también por autoridad canónica que se escribiera en el libro de cofrades.
y se comprometiera a rezar 3 rosarios por semana. En Santo Domingo, que fue la cofradía hasta ahora que he encontrado con más cofrades, porque llega a tener cerca de 600 cofrades la cofradía, el día de la Virgen del Rosario se sacaba a las puertas del convento una mesa con un libro donde todas las personas se podían asentar, fueran indígenas, fueran esclavos, fueran indios, fuera lo que fuera, todo el mundo se asentaba y esto bastaba. Sin embargo, había una mesa directiva muy importante que era la que se encargaba de obtener limosnas, de obtener donaciones piadosas para que la cofradía pudiera hacer frente a los gastos. En Puebla de Los Ángeles, la archicofradía se fundó en 1555 por Fray Tomás de San Juan o del Rosario, quien también además le extendió hasta Oaxaca. Dicen que Fray Juan del Rosario era tan ferviente en sus oraciones, que cuenta la octava maravilla, es un libro, que cuando rezaba el rosario le veían una estrella resplandeciente saliéndole de la boca. El rosario en el convento dominico de Puebla se rezaba lunes, miércoles y viernes, y ya para 1648 el obispo de la Puebla, Juan de Palafox y Mendoza, hoy el santo Juan de Palafox y Mendoza, era el primero en rezarlo. Y así se empezó a establecer esta archicofradía en el convento de Santo Domingo de Guzmán, en la Puebla de Los Ángeles. Y así llegamos al expediente secreto de este centro que nos ocupa para hablar de él. Es esta belleza de documentos. Los historiadores en muy pocas, pero en poquísimas ocasiones, tenemos el privilegio de tener un documento de esta calidad en nuestras manos. Es un documento importantísimo en todos sus sentidos, desde su belleza estética. Como ustedes pueden ver, está hecho de pergamino, está cruzado en su portada y en su cuarta de forros de una piel muy suave, negra, y está cruzada con una greca de doble X, y esta greca está hecha en listón de seda. Estamos hablando que este documento data de 1586. Es la primera fecha que nos reportan sus páginas, sus fojas. Y no sabemos qué admirar más, qué estudiar, si la belleza. ¿Quién fue el encuadernador que hacía esta calidad de encuadernaciones? No sabemos si fue el que hizo este tipo de pasta, de pergamino. No sabemos si admirarlo por su contenido, por estas hojas de papel que costaban tanto dinero en la época. Era papel que se traía en España y cada pliego costaba el equivalente a 2 pesos. De este salían 4 pliegos, porque es muy grande el libro, lo que se llama en cuarto, es decir, que el pliego se cortaba en 4 y el papel se hacía todavía de trapo. Entonces cuesta mucho, se pagan derechos por traer este papel y se va integrando este maravilloso documento. Vemos también que es muy grueso, 631 fojas, de las cuales 118 páginas son útiles. Es decir, que no se escribió nada y comprende la fecha de 1586 a 1693. Es decir, vean cuántos años tiene ya y sin embargo está muy legible, está muy bien conservado, lo que nos habla del cariño y el cuidado con que se conservó. Es decir, el amor de esos cofrades, el amor de esos oficiales de las cofradías, de esos mayordomos que eran los administradores, que los cuidaron con tanto empeño. Y además fue usado durante más de 100 años, durante 107 años, y está en perfectas condiciones.
el primer libro encontramos un escrito donde podemos ver, en primer lugar, el escudo de los dominicos, porque ahí es donde se van a sentar las cofradías del Rosario. La flor, la cruz flordelizada, con el anagrama de Jesús y el anagrama del nombre de María. El libro de cuentas de la cofradía se puede leer. Libro de cuentas de Nuestra Señora del Rosario, que corre desde hoy, 1 de abril de este año de 1586, siendo oficiales de esta Santa Cofradía los señores Gonzalo Pérez de las Casas, Álvaro Rodríguez y Pedro de Alcándre y Julia Pérez de Arcega, a honra y gloria de nuestro Señor y de su gloriosa Madre. 1586. Empieza en el año del 1 de abril, porque las contabilidades, los periodos contables se cierran al 30 de marzo. Posiblemente hubo un libro anterior, pero este empieza en 1586. Vemos en este libro que a 31 años de haberse constituido la cofradía, ya era muy próspera. Es el libro que muestra el amor de los mayordomos, de los administradores. Los mayordomos son los administradores de las cofradías por sus libros de cuenta. Es su instrumento de trabajo, es donde van a consignar todo lo que ellos hacen, todo lo que ellos administran, todo lo que ellos manejan y por lo que ellos están dedicados y en alma en varias cofradías. Debo decir que hubo excelentes mayordomos, hubo otros, algunos diríamos hoy corruptos, que hicieron mal uso de los fondos de las cofradías, pero de esos no vamos a hablar el día de hoy. Quiero comentar que hay libros de cuentas en el Archivo General maravilloso de cofradías, como uno de San Francisco, o hay uno maravilloso de la cofradía de Nuestra Señora de Aranzazú en el Colegio de las Vizcaínas, que es precioso, porque resulta que a este mayordomo lo acusan falsamente de un fraude. Entonces se acoge al patrocinio de San Juan Nepomuceno, que es el santo protector de los que son acusados falsamente o de los que quieren hacerle mal, levantarles falsos testimonios a las personas. En este libro de cuentas de la cofradía de Nuestra Señora de Aranzazú está bellamente dibujado San Juan Nepomuceno, pero lo más maravilloso, que es la única contabilidad donde yo he encontrado, en donde se pinta el mismo mayordomo, donde está cargando sus libros que le pesan muchísimo, pero que es el testimonio de que él sí manejó bien los fondos de las cofradías. Desde luego fue absuelto, porque estos libros maravillosos se deben de firmar por el obispo, se deben de mandar al obispo a que los firme para darles visto bueno. Efectivamente, eran tantos libros de tantas cofradías. En la Ciudad de México había cerca de 900 antes de las reformas al episcopado mexicano de 1792, que era imposible que el obispo se encargara de esto, por lo cual se fundó desde principios del siglo XVII el Juzgado de Capellanías y Obras Pías, que era el que se encargaba de dar los vistos buenos a los libros de los cofrades. Seguimos pasando las hojas, 3 hojas más y encontramos esta maravilla. Esta es preciosísima. Es decir, cuando yo digo que los mayordomos mandaban a pintar, no creo que ellos los hayan pintado, pero sí mandaban a tenían grandes artistas que se encargaban de hacer estos bellísimos dibujos, acuarelas o a veces dibujos a tintas en los libros de las cofradías. Vemos que dice: INRI Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. Libro de cuentas de Nuestra Señora del Rosario, que corre desde 19 días del mes de noviembre del año, se repite del año, y se equivocó seguramente el escribano, no tachó, volvió a poner año, del Señor de 1589, siendo oficiales de esta Santa Cofradía los diputados Diego Cortés, Álvaro Rodríguez
el licenciado de la Parra y Juan Pérez de Arzaga. Son personas muy importantes en la ciudad de Puebla. Si hacemos algunas otras búsquedas, el licenciado de la Parra era uno de los notarios o un escribano de la ciudad de Puebla. Como mayordomos de dicha cofradía tenemos a Jerónimo Gutiérrez y Pablo de Pastrana, y como escribano a Pedro de Mata, año del Señor de 1589 años. ¿Qué es lo que estamos viendo aquí? Estamos viendo el libro de la cofradía, son los pliegos de papel con volutas. Vemos el sombrero de el obispo, es decir, de alguien que predica, alguien que busca. Los dominicos están predicando. Vemos dos ángeles, vemos a la Virgen coronando este dibujo, la Virgen del Rosario, entregando el rosario. Vemos a dos ángeles, a un querubín abajo, y vemos desde luego a dos dominicos. Desde luego el que porta este tipo de cruz es Santo Domingo, que es con la cruz que predicaba. Este puede ser otro dominico de aquí de la Nueva España o algún otro dominico, a lo mejor el hermano mayor de el convento de Santo Domingo de Puebla, porque se vale retratarse, o sea, vale que queden aquí. Seguimos viendo estas bellas letras, sin borrones, sin tachones, a mano, manuscritas. Yo me equivoco con la computadora y con el Word, imagínense ellos, a mano. Tenemos dos tipos de letras que a veces no logro definir si es procesal cortesana o procesal cursiva. Para mí me parece que esta es la procesal cortesana, pero la caligrafía varía tanto que muchas veces es darle un nombre a este tipo de escritura. Es bellísimo. Vamos encontrando nombres de personajes muy, muy importantes. Desde el que puede ser el corregidor de Puebla, algún alcalde mayor. Estamos viendo que los que integran el cabildo eclesiástico pertenecen a esta cofradía. Es una cofradía muy, muy distinguida. Y este libro no es un libro que nos va a definir lo que se hace durante todo el año, durante todo el mes. Muchas veces los libros de cofradías es por mes, aquí va a ser por año, donde se vacía el total de lo que se gastó en el año y todos los gastos extraordinarios. Por ejemplo, tenemos el gasto principal de todos los años, de todas las contabilidades, va a ser la cera. La cera cuesta muchísimo, muchísimo, muchísimo. Pero tenemos donadores, porque el haber de las compañías se conforma precisamente de limosnas y de obras piadosas, es decir, de lo que heredan los cofrades, que pueden ser casas, que puede ser capital que se pone a interés o ascenso, o pueden heredar haciendas, también van a manejar haciendas, pero aquí es donde se vacía todo. Desde luego, el principal gasto es la de la cera. 4 arrobas. Una arroba son 11 kilos y medio. Entonces, casi 45, 46 kilos de cera cuesta 117 pesos. Es carísima el gasto de cera. También se va a decir cuántos hermanos entran y cuánto quieren dar como limosna voluntaria. Pedro Uribe, por ejemplo, lega 30 pesos, pero hay otras personas que llegan a heredar a la cofradía hasta 3,000 y 4,000 pesos. Demandas y legados para 1,643, se tiene nada más demandas, es decir, de capellanías que se establecen para que un capellán diga misas por el alma del difunto o por los legados. Se cuenta con 10,339 pesos. Es muchísimo, muchísimo, muchísimo dinero. Tenemos que
se pagan de censos, se recoge, lecta anualmente por censos, nada más por el alquiler de casas al 5% anual, si es para particulares, y el 2% anual, si es para algún otro convento, se recogen 3,605 pesos. Hay una tesis extraordinaria que nos dice cómo se manejan estos fondos de las cofradías, que es la de Juana Rosa Moreno, que son las intervenciones de la Archicofradía de Nuestra Señora del Rosario en la Ciudad de México, 1680-1805. Es decir, prácticamente para todo el siglo XVIII ella encontró los libros de las cofradías. Nos define qué es censo consignativo, qué es depósito irregular, qué son limosnas, cómo se garantizan los préstamos, en lo que no me detendré porque si no, no acabo ni en 3 días. En cuanto a los descargos, ¿en qué se va a gastar? En primer lugar, estas cofradías, aquí por ejemplo unas imágenes de cómo es el libro con estas letras bellísimas, son en las dotes de huérfanas. Era muy importante que las huérfanas, entre comillas, porque muchas veces no tenían padre o tenían madre, o eran huérfanas simplemente porque sus padres no tenían para pagar la dote, no se casaban. Nadie quería casarse con una pobretona. Entonces la Cofradía del Rosario dotaba a huérfanas con 300 pesos. 300 pesos era lo que podía ganar una tienda muy importante, era lo que ganaba un mayordomo como de esta cofradía. Los médicos del protomedicato, reconocidos de ciencia y conciencia, ganaban anualmente nada más 260 pesos. Entonces fíjense que con esta dote al marido de la chica se le podía poner una tienda. Otro gasto importante que llama la atención son los entierros de los cofrades. A mí no me importa estar en una cofradía si a mí no me entierra. Yo estoy en una cofradía para que mi cofradía, mis hermanos de religión, mis cofrades, mi cofrade, mi cohermano, vaya por mí a mi entierro con luces encendidas en las manos, me den el velo, me den la caja y me den el lugar de entierro dentro de la cofradía. Las fiestas. Se gasta muchísimo dinero en las fiestas de la cofradía. ¿Cuáles son las que va a tener con carácter obligatorio? Pues la de la Virgen del Rosario o el día de la batalla naval, el 7 de octubre. Y se van a pagar vísperas, antes 7 días de vísperas, 7 días después se van a pagar flores, los pitos, los cohetes, el adorno de la iglesia con portadas de flores, y también otro día la que concurre la cofradía es la Virgen de la Candelaria. También ellos se hacen cargo en Santo Domingo de la fiesta de la Candelaria. Él también se hace cargo de la misa de Año Nuevo, de la misa de gallo. Acuérdense que las misas eran de gallo, eran a las 12 de la noche. Ahora ya no, porque con tantos asaltos los hacemos a las 9 de la noche. Pero aquí aparecen unas ceremonias maravillosas que hace la Cofradía del Rosario, que yo he encontrado en otras partes, ni siquiera en los libros de cofradías de los franciscanos, que es al que se les atribuye esta institución, que son las 9 misas del aguinaldo. Las de Santo Domingo empiezan el 17 de diciembre y terminan el 25. Supongo que se dice que los franciscanos fueron los que instituyeron las posadas. Pues estamos hablando de eso precisamente, del equivalente a las posadas de los franciscanos, aunque yo en ninguna cofradía había encontrado que fuera la archicofradía, una devoción, en este caso la archicofradía, la que pagara las 9 misas llamadas del aguinaldo. Es decir, fiestas para los pobres, piñatas, ágape, el ágape es aquel banquete para los pobres. Sin embargo, considero que la mayor aportación del libro, y que además de la belleza estética es una fuente inédita, valiosísimo para el estudio del arte de la ciudad de Puebla. En él se encuentra a partir de 1650 los nombres de los artífices, de los artistas, de los materiales
y parte de lo gastado en erigir la capilla de la Virgen del Rosario del convento de Santo Domingo de Puebla. Perdón, la siempre llamada octava maravilla. Esto es el lomo del libro. Este es la cuarta de forros, donde aparece ya casi legible, que es de la Archicofradía del Rosario. El lomo, que es bellísimo también, vean nada más qué arte en la empastada, y vemos este sermón que se hace. Dice el que lo analizó, Francisco de la Maza, este maravilloso historiador del arte, nos dice que se llama octava maravilla a todas aquellas maravillas que existen en la América española. Es decir, en Europa, en el Viejo Mundo, tienen 7 maravillas, pero nosotros es en la América española donde se da precisamente esta octava maravilla, y en realidad es una octava maravilla, muestra del barroco novohispano, esta capilla de Nuestra Señora del Rosario. Creo que muchos de nosotros la conocemos, ¿verdad? Nos deja sin aliento. Aquí aparecen los artífices, los poblanos que saben trabajar las yeserías de una forma extraordinaria que en ninguna parte se da. Vemos, por ejemplo, esta capilla de 3 naves, que así debió de haber sido la nuestra de Santo Domingo, aquí en la ciudad, llena de luz por los ventanales, luz natural, presidiendo desde luego la Virgen del Rosario y sobre ella, amparándola, Santo Domingo. Esta es la cúpula, el cimborrio, pero vean qué belleza. Y así desde esta capilla tarda en construirse 40 años, de 1640 a 1690. Y el libro abarca hasta 3 años después. Y ahí aparecen muchos de los gastos con la que la Archicofradía cooperó para levantar esta bellísima capilla que nos deja sin aliento verdaderamente. Y además nos dice a los artífices, tenemos que ver también los grandes cuadros, lienzos que se hicieron de reconocidos pintores novohispanos. En primer lugar, siempre se está gastando muchísimo para la Virgen. Nos reportan que para la Virgen se hicieron hechuras de las manos para Nuestra Señora que costaron 5 pesos. De repente, todos las archicofrades decidieron que iban a hacer una procesión con mantos azules, pero no había suficiente tela azul, así es que compraron mantas blancas y las pintaron de azul, y por el teñido costó 1 peso. Para el vestido de la Virgen y para pintar los bastidores del palio de la Virgen, supongo, 7 pesos. A Cuellar, nada me dicen el apellido, pintor, por un aderezo que le hizo a la imagen de talla, es decir, a la grande, 3 pesos, porque había otra más pequeña que procesionaba. Los gastos para la capilla, sillas que se hicieron, más el enrejado con su bastidor para la reja que está frontero del altar de Nuestra Señora, 5 pesos. Estamos hablando de la reja de la capilla, que es bellísima. Sillas que se hicieron para la festividad de la Virgen, supongo que fue para la dedicación y para que se sentaran los cofrades, porque no han de haber tenido donde sentarse, 10 pesos. Acuérdense que las bancas de la iglesia se apartaban por cofradías y por eminencia de las personas que asistían. La ciudad, las primeras bancas, y ya más para atrás los cofrades, a lo mejor para estos fueron las sillas. Aquí sí, yo no soy así como arquitecto, por ahí veo una arquitecta maravillosa que es mi asesora, a ver si después me lo explica, Gela. Una torrecilla que se hizo sobre la capilla de Nuestra Señora del Rosario en lo alto para que anduviese el cordel de latán para la parte de arriba y el plomo y las roldanas. Fue mucho dinero, 55 pesos. Madera del retablo de la capilla de debajo del coro y ensamblaje para los 3 mecenas de Nuestra Señora del Rosario, que son los antagónicos en que se fundó la cofradía, 212 pesos.
A Pedro Cuellar, por el dorado y estofado del retablo de Nuestra Señora del Rosario, que está debajo del coro, 200 pesos. Puerta de madera de varios tercios de ancho, 2 varas y media de alto y una ventana de madera y medio de ancho, levadizos en sus marcos engonzadas, con sus aldabas y un cerrojo y un pilar que se hizo en la ventana del campanario de cal, arena y ladrillo de 1 vara de ancho y vara y media de alto, 32 pesos. Podríamos concluir que las cofradías de esta cofradía fue impresionantemente rica y que manejó muchísimo dinero. Pero aquí a mí me salta una duda. Aparece la gran ausente, que fue Santa Rosa de Lima. Esta devoción, acuérdense, Santa Rosa de Lima era monja dominica y es la primera santa de la América española. Y hasta apenas hace unos cuantos años cuando se empezaron a canonizar santas. En todos los conventos dominicos, en todos, se hizo grandes fiestas para la canonización de esta santa, que fue ¿dónde estoy? En 1671. Y aquí en el libro no aparece mención de ella. Eso habría que investigar, no sé, yo me imagino que posiblemente fue la ciudad, fue el arzobispado, fueron los colegios quienes se dedicaron a hacer todas estas fiestas con todas las órdenes religiosas, todos los conventos de Puebla. Puebla es riquísima en conventos de monjas, riquísima, pero riquísima en conventos de monjas. No me imagino estas festividades que debió de haber al interior de los conventos, sobre todo en el de Santa Rosa. Recordemos que en Puebla hay un convento de Santa Rosa. Sin embargo, lo más importante es que esta archicofradía es el ejemplo de una sola, pero hubo muchísimas. Aquí mismo en la Ciudad de México hubo 2 archicofradías importantísimas del Rosario, una en Azcapotzalco, también de los dominicos, y otra en San Agustín de las Cuevas. Y aquí tenemos ni más ni menos que a la encargada del archivo de todos estos libros de Nuestra Señora del Rosario en Tlalpan. Después nos vas a platicar, Tere, por eso me estoy apurando para que nos cuentes qué se siente tener esa herencia en las manos, porque esa herencia que aún conservamos el día de hoy es un gran compromiso. No olvidemos tampoco estas bellas imágenes, estos grabados que llegan desde España y otros que se hacen aquí. Por ejemplo, esta, que es bellísima, que se encuentra en el Archivo General de la Nación, o vemos estos grabados que se da aviso al público para que asista a llevar sus boletas con el nombre de sus huérfanas. Aquí, para que se den una idea, en la Archicofradía del Rosario se recibían anualmente entre 600 y 800 papeletas con el nombre de las huérfanas y únicamente se daban 27 dotes anuales. No tenía más dinero la cofradía, pero aún así era la cofradía que más huérfanas dotaba. ¿Cómo se hacía esto? Por sorteo. En un tibor de China se ponían todos los nombres de las que concursaban por esta dote y el rector de la cofradía sacaba la papeleta y entonces el mayordomo o el tesorero, en este caso el tesorero, gritaba suerte. ¿Ya ven por qué se dice que después nosotros algunas veces y algunas jóvenes no salen ni en rifa? Era por esto, aunque nos dé mucha risa. Entonces vean, por ejemplo, aquí está la convocatoria bellísima, grabados bellísimos. Imagínense lo que costó imprimir esto a la cofradía, pero sin embargo lo imprime y dice, hasta tal fecha vamos a recibir los nombres. Tienen que ser españolas, hago la aclaración. Padre y madre españoles. Tenemos esta bellísima, que es un grabado que está pegado
en uno de los libros de la cofradía de aquí de México y que viene de Sevilla, es Nuestra Señora de Sevilla. Y es todo, lo importante es que seguimos unidos, en este caso yo diría, en esta gran cofradía del Centro de Estudios de Historia de México, Carso, para encontrarnos, para hablar, para discutir y para seguir aprendiendo muchas cosas. Muchas gracias.